¿Quién puede decir dónde anida la desgracia? En la tierra reseca que agrieta las manos del labrador, en el viento helado que barre las dehesas en invierno, o acaso en el corazón mismo del hombre, enredada entre el miedo y la ignorancia como mala hierba en campo sin arar. En las tierras altas de Extremadura, allá por los albores del siglo XVII, cuando la memoria de los moriscos expulsados aún sangraba fresca y la sombra de la Santa Inquisición se alargaba sobre cada aldea, vivía un hombre llamado Mateo. Mateo rondaba la treintena, edad en que un hombre sin esposa ni hacienda ya cargaba con el mote de solterón, como una cruz invisible. Era fuerte, sí, que el campo curte el cuerpo, pero sus ropas eran pobres remiendos y su rostro, marcado por el sol y una vieja cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, reflejaba el cansancio de una vida áspera. Vivía en una casucha de adobe y piedra, apenas 2 estancias desnudas junto a su madre Isabel, una mujer consumida por una tos pertinaz y una debilidad que la postraba en el jergón la mayor parte del día. La tierra que trabajaba, arrendada a un señor ausente, era pedregosa y avara, apenas daba para malvivir, para llenar la escudilla con gazpacho pobre y un mendrugo de pan duro. Su padre había muerto joven, llevándoselo una calentura maligna, y desde entonces Mateo cargaba con el peso del hogar, un peso que a veces sentía que le hundiría los hombros hasta el polvo. Era un hombre de buen fondo, compasivo a su manera ruda, pero la pobreza y la soledad habían sembrado en él una semilla de inseguridad y desconfianza. No sabía leer ni escribir, como la mayoría en aquella aldea perdida entre encinares y roquedales. Su mundo se limitaba a los campos, a la iglesia austera donde el padre Félix tronaba contra el pecado y las supersticiones paganas. Aunque él mismo creyera en el mal de ojo y en las noches de luna llena en que las ánimas vagaban, y a la taberna del pueblo vecino, donde ahogaba sus penas en vino áspero cuando la cosecha era mala o la soledad apretaba demasiado. En el fondo de su alma, sin confesárselo ni a sí mismo, ardía un anhelo secreto, un golpe de suerte, una vida menos agria, quizás una mujer que calentara su lecho y aliviara la carga. Pero esos eran sueños prohibidos para un hombre como él. Un atardecer de finales de verano, cuando el cielo amenazaba tormenta y el aire olía a tierra mojada y a ozono, Mateo regresaba del monte con un haz de leña seca a la espalda. El camino bordeaba las ruinas de una vieja torre vigía, vestigio de tiempos moros, un lugar que los aldeanos evitaban al caer la noche, susurrando historias de tesoros escondidos, de lamentos fantasmales y de moras, encantadas que aún peinaban sus cabellos negros a la luz de la luna. El camino bordeaba las ruinas de una vieja torre vigía, vestigio de tiempos moros, un lugar que los aldeanos evitaban al caer la noche, susurrando historias de tesoros escondidos, de lamentos fantasmales y de moras. Mateo no era más valiente que otros, pero la necesidad apremiaba y la leña era poca. Fue entonces al resguardo de un muro desmoronado, donde la vio. Estaba tendida en el suelo, inmóvil. Una mujer joven de una belleza extraña y llamativa que contrastaba violentamente con la rudeza del entorno. Su cabello, negrísimo y abundante, se desparramaba sobre la hierba seca. Vestía ropas sencillas, pero de una tela más fina de lo habitual entre las campesinas, aunque estaban desgarradas y sucias de polvo y alguna mancha oscura que parecía sangre seca en una manga. Mateo se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una mezcla de sorpresa, temor supersticioso y una inexplicable atracción. ¿Sería una de las moras de las leyendas? ¿Una aparición? Se acercó con cautela. Buena mujer», llamó con voz ronca. No hubo respuesta. Se arrodilló a su lado. Tenía el rostro pálido, pero respiraba débilmente. Sus rasgos eran finos, delicados, con unos ojos grandes enmarcados por pestañas largas y oscuras, ahora cerrados. Había algo en ella, una especie de dignidad natural incluso en aquel estado, que desarmó el miedo inicial de Mateo. Quizás fuera una viajera perdida, asaltada por bandoleros, que no eran raros en aquellos caminos. La compasión, esa vieja costumbre de pobre, pudo más que la superstición. Con esfuerzo la levantó en brazos, pesaba poco, como un pájaro herido, y cargando también la leña emprendió el camino de regreso a su mísera casa, mientras las primeras gotas gordas de la tormenta comenzaban a golpear la tierra reseca. Isabel, desde su jergón, abrió los ojos con sorpresa al ver a Mateo entrar con aquella carga inesperada. «¿Quién es, hijo? ¿Qué ha pasado?», preguntó con su voz débil. «La encontré en las ruinas, madre. Estaba desmayada. Parece herida o enferma.
explicó Mateo mientras depositaba con cuidado a la desconocida en el único catre aparte del de su madre. Isabel la miró con ojos compasivos. «Pobre criatura, dale un poco de agua, Mateo, y mira si tiene alguna herida grave». La joven tardó 2 días en recobrar el conocimiento por completo. Mateo le limpió una herida superficial en el brazo y le dio de beber agua y algún caldo pobre que pudo preparar. Cuando finalmente abrió los ojos, unos ojos oscuros y profundos que parecían contener historias antiguas, miró a su alrededor con confusión, luego a Mateo y a Isabel con una mezcla de temor y alivio. «¿Dónde estoy?», susurró. Su voz era suave, melodiosa, con un deje apenas perceptible que a Mateo le sonó extraño, distinto al hablar rudo de la comarca. «Estás en mi casa», dijo Mateo. «Te encontré cerca de la Torre Vieja, estabas inconsciente». La joven bajó la mirada. «Gracias, me habéis salvado». Intentó incorporarse, pero la debilidad la venció. «Descansa», dijo Isabel con dulzura. «Estás a salvo aquí». Durante los días siguientes, la joven, que dijo llamarse Zaida, se recuperó lentamente. Era callada, reservada, respondía a las preguntas sobre sí misma con evasivas educadas. «Vengo de lejos, me perdí, tuve un percance en el camino. Nada más». Mateo sentía crecer la curiosidad y una atracción que le quemaba por dentro. La belleza de Zaida era de las que inquietan el alma, pero era su aire de misterio, su diferencia, lo que más le turbaba. ¿Quién era aquella mujer que hablaba con una corrección poco común, cuyos modales eran finos a pesar de sus ropas sencillas, y en cuyos ojos a veces creía vislumbrar una inteligencia y una tristeza profundas? Zaida, por su parte, se mostraba agradecida. Ayudaba a Isabel en lo poco que su debilidad le permitía. Escuchaba con paciencia sus lamentos sobre la tos y la pobreza, y observaba a Mateo con una mezcla de gratitud y cautela. Veía la bondad en sus ojos, pero también la rudeza de sus manos y la sombra de resignación en su semblante. Poco a poco empezó a ayudar en la casa. Sorprendió a Mateo un día remendando su camisa con una habilidad y una pulcritud que él nunca había visto. Otra vez, reconoció unas hierbas que crecían cerca de la casa y preparó una infusión que pareció aliviar la tos de Isabel más que cualquier otro remedio que hubieran probado. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Mateo, asombrado. Zaida sonrió levemente, una sonrisa que iluminó su rostro, pero no llegó a disipar del todo la sombra en sus ojos. «Cosas que se aprenden», murmuró sin dar más explicaciones. Surgió entre ellos una conexión silenciosa, tejida con miradas esquivas, gestos amables y palabras escasas. Mateo se encontraba a sí mismo buscando excusas para estar cerca de ella, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado nunca. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza parpadeó en su interior. Quizás la llegada de Zaida, aunque misteriosa, no fuera una maldición, sino una extraña bendición. Compartieron algunas comidas frugales donde el silencio era cómodo, y una tarde Mateo incluso la llevó a ver cómo las últimas luces del sol doraban las encinas de la dehesa. Zaida pareció disfrutar de aquella sencilla belleza, y por un momento Mateo se sintió casi feliz. Pero la vida en aquella tierra era implacable. La sequía que había amenazado durante todo el verano finalmente apretó con fuerza. El pequeño huerto de Mateo se secó y la perspectiva del invierno se cernía como una amenaza de hambre. Una noche, mientras regresaba del pueblo vecino tras intentar vender sin éxito las pocas hortalizas que había logrado salvar, fue asaltado por un par de bandoleros. No llevaban la cara cubierta, eran conocidos en la comarca, hombres desesperados que vivían al margen de la ley. Le quitaron las pocas monedas que llevaba y, por pura maldad, le rompieron la azada nueva que tanto le había costado conseguir. Mateo llegó a casa derrotado, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos. Encontró a Isabel llorando en silencio y a Zaida mirándole con una expresión de profunda preocupación. La desesperación lo embargó. No tenían casi nada que comer, y el invierno estaba a las puertas. Se dejó caer en un taburete, hundiendo la cabeza entre las manos. «No sé qué vamos a hacer, madre», murmuró con voz ahogada. Zaida lo observó en silencio durante un largo rato. Vio la desesperación en aquel hombre rudo pero bueno, vio el miedo en los ojos de la anciana enferma. Esa noche, mientras Mateo dormía un sueño agitado y lleno de pesadillas, Zaida tomó una decisión. Con sumo cuidado, descosió un pequeño doblez oculto en el forro de su saya. De allí extrajo una pequeña joya, un pendiente de oro con una perla diminuta, una pieza delicada que contrastaba con la pobreza de su entorno.
Era uno de los pocos recuerdos valiosos que había logrado salvar en su huida precipitada. Al día siguiente, muy temprano, Zaida dijo que iría al mercado del pueblo vecino a intentar vender unas hierbas medicinales que había recogido. Mateo, sumido en su apatía, apenas le prestó atención. Ella emprendió el largo camino a pie. En el mercado, buscó a un mercader discreto, un hombre que sabía que trataba con objetos de valor sin hacer demasiadas preguntas. Vendió el pendiente por mucho menos de su valor real, pero obtuvo una suma que para alguien como Mateo representaba una pequeña fortuna. Con el dinero compró harina, aceite, legumbres secas, un poco de tocino y sobre todo unas medicinas más eficaces para Isabel que le recomendó un boticario. Cuando Zaida regresó esa tarde, cargada con los víveres, Mateo no podía creer lo que veía. ¿De dónde? ¿De dónde has sacado todo esto, Zaida?, tartamudeó, mirándola con una mezcla de asombro y una incipiente suspicacia. Las hierbas se vendieron bien, respondió ella, evitando su mirada, y encontré a alguien que necesitaba ayuda y me pagó generosamente. La explicación era vaga, poco convincente, pero la visión de la comida abundante y la esperanza de que las nuevas medicinas ayudaran a su madre disiparon por el momento las dudas de Mateo. Esa noche comieron caliente, una comida casi festiva en medio de su miseria habitual. Isabel tomó sus medicinas y en los días siguientes pareció mejorar notablemente. Su tos se suavizó, recuperó algo de color en las mejillas, pero la suerte repentina no pasó desapercibida en la aldea. Las comadres, reunidas en el lavadero, cuchicheaban. ¿Habéis visto a la forastera de Mateo? Dicen que ahora comen caliente todos los días. Y la vieja Isabel parece otra. ¿Qué remedios serán esos? ¿De dónde sacará el dinero esa mujer? Es muy extraño. Los rumores, como semillas llevadas por el viento, empezaron a volar. El padre Félix, un hombre severo de mirada penetrante, también notó el cambio. Un domingo, tras la misa, llamó a Mateo aparte. «Hijo», le dijo con voz grave, posando una mano huesuda en su hombro. «He oído que la fortuna parece sonreírte últimamente. Me alegro por tu madre. Pero recuerda que el demonio es astuto y a menudo tienta con bienes terrenales para comprar las almas. Ten cuidado con las fuentes impías, Mateo. Las viejas leyendas de esta tierra hablan de tesoros moros malditos, de pactos oscuros hechos en esas ruinas donde encontraste a esa mujer. No dejes que lo extraño te ciegue». Las palabras del cura cayeron en el corazón de Mateo como piedras en un pozo. Él también había oído esas leyendas. Él también sentía que la buena suerte de Zaida era demasiado buena, demasiado inexplicable. La semilla de la duda, regada por los chismes y las advertencias del cura, comenzó a germinar, convirtiéndose en una incómoda sospecha. Miraba a Zaida de reojo, buscando señales, interpretando sus silencios como ocultación, su habilidad con las hierbas como algo más que simple conocimiento. La belleza que antes lo había atraído ahora le parecía peligrosa, casi sobrenatural. La confirmación de sus temores, o lo que él interpretó como tal, llegó unas semanas después. Los mismos bandoleros que lo habían asaltado volvieron a merodear cerca de la casa, quizás atraídos por los rumores de la repentina prosperidad de Mateo. Una tarde lo interceptaron cuando volvía del campo, esta vez con intenciones más amenazantes. Eran dos, y estaban borrachos. Mateo, dicen que ahora tienes oro escondido gracias a tu mora encantada», se burló uno de ellos, blandiendo una navaja. «Danos lo que tengas, o te haremos cantar». Mateo se quedó paralizado por el miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Zaida apareció como salida de la nada. Había salido a buscar agua al arroyo cercano y oyó las voces. Su expresión era tranquila, pero sus ojos brillaban con una determinación fría que Mateo no le había visto nunca. «Dejadle en paz», dijo con voz firme. Los bandoleros se rieron. «¿Y quién nos lo va a impedir?» «¿Tú, muñeca?» Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Mateo apenas pudo seguirlo. El bandolero de la navaja se abalanzó sobre Zaida. Ella lo esquivó con una agilidad sorprendente, y en un movimiento fluido sacó algo de entre sus ropas, quizás un pequeño cuchillo que llevaba oculto, o usó una piedra del suelo con una precisión increíble. El hombre lanzó un grito de dolor y cayó al suelo, agarrándose una mano sangrante. El otro bandolero, atónito, dudó un instante. Zaida se irguió, mirándolo con una fiereza que lo hizo retroceder. «¡Largo de aquí!». Los dos malhechores, asustados por aquella fuerza inesperada y la mirada implacable de la mujer, recogieron a su compañero herido y huyeron despavoridos, murmurando maldiciones y palabras como bruja y demonia.
Mateo se quedó boquiabierto, mirando a Zaida como si la viera por primera vez. El miedo que sintió no era por los bandoleros, sino por ella. ¿Cómo podía una mujer, una campesina aparentemente frágil, moverse de esa manera, defenderse con esa eficacia casi letal? No era natural. Tenía que ser cierto lo que decían las comadres, lo que insinuaba el cura. Aquella mujer no era normal. Tenía un poder oculto, un poder que no podía venir de Dios. A partir de ese día, todo cambió. La sospecha se convirtió en miedo, y el miedo empezó a roer el alma de Mateo como un gusano. Zaida, quizás sintiendo la necesidad de asegurar su posición o genuinamente queriendo mejorar la vida de Mateo y de Isabel, utilizó otra pequeña parte de sus recursos ocultos. Consiguió, a través de un tratante discreto, comprar una pequeña parcela de tierra más fértil que lindaba con la de Mateo, y empezó a hacer planes para reparar la casa, para hacerla más habitable antes del invierno. Pero lo que debería haber sido motivo de alegría para Mateo fue la confirmación definitiva de sus peores temores. ¿Comprar tierras? ¿Reparar la casa? ¿De dónde salía el dinero? Tenía que ser oro maldito, oro del diablo, obtenido a cambio de quién sabe qué pacto oscuro. La imagen de Zaida defendiéndose de los bandoleros se superponía en su mente con las historias de brujas y moras hechiceras. Empezó a evitarla. Sus miradas ya no eran de atracción, sino de recelo. Apenas le dirigía la palabra y cuando lo hacía su voz era áspera, distante. Buscaba refugio en la taberna con más frecuencia, volviendo tarde con el aliento cargado de vino y la mirada turbia. Zaida percibió el cambio. La frialdad de Mateo era como un muro de hielo que se alzaba entre ellos. Su corazón, que había empezado a sentir algo más que gratitud por aquel hombre rudo que la había salvado, se encogió de dolor y confusión. Intentó hablar con él. «¿Qué te ocurre, Mateo? ¿He hecho algo que te ofenda?», preguntó una noche, con voz temblorosa. Mateo la miró con ojos enrojecidos por el vino y el miedo. «No te acerques a mí», gruñó. «¿Quién eres en realidad, mujer? ¿De dónde viene tu suerte y tu fuerza?» Zaida palideció. Quería decirle, quería explicarle, pero ¿cómo hacerlo sin ponerse en peligro? ¿Cómo confiar en aquel hombre cuya mirada ahora reflejaba una oscura sospecha? El miedo a la persecución, a la hoguera, era más fuerte que su deseo de sinceridad. «Soy Zaida», susurró. «Solo quiero ayudaros». Pero Mateo ya no escuchaba. En su mente, alimentada por el vino, los rumores y el terror ancestral a lo desconocido, Zaida ya no era la mujer hermosa y misteriosa que había despertado su corazón, sino una criatura peligrosa, una enviada del mal que se amenazaba ser Maila de su madre. En su mente, alimentada por el vino, los rumores y el terror ancestral a lo desconocido, Zaida ya no era la mujer hermosa y misteriosa que había despertado su corazón, sino una criatura peligrosa, una enviada del mal que amenazaba su alma y la Cori. La casa, que empezaba a parecer menos mísera gracias a ella, se le antojaba ahora un lugar contaminado, maldito. La paranoia lo consumía. Veía signos malignos en cada gesto de Zaida, en cada sombra, en cada crujido de la madera vieja. La tensión se hizo insoportable. Isabel, aunque demasiado débil para entender del todo lo que pasaba, sentía la oscuridad que se había instalado en su hogar y miraba a su hijo con ojos tristes y asustados. Zaida vivía en un estado de alerta constante, sintiendo el rechazo de Mateo como una herida abierta, sin saber cómo romper el muro de miedo y desconfianza que él había levantado. Llegó una noche de octubre, una noche de tormenta furio. El viento aullaba alrededor de la casucha como un animal herido, y la lluvia golpeaba los muros de adobe con violencia. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la estancia, proyectando sombras danzantes y monstruosas. Mateo regresó de la taberna más tarde y más borracho que nunca. Entró dando un portazo que hizo temblar la puerta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro desencajado por una mezcla de furia, miedo y alcohol. Encontró a Zaida sentada junto a la ventana, mirando la tormenta con una expresión de profunda melancolía. Isabel dormitaba en su jergón. Al ver a Mateo en aquel estado, Zaida se levantó de un salto, el corazón encogido por un mal presentimiento. «¡Tú!», rugió Mateo, señalándola con un dedo tembloroso. Su voz era un graznido irreconocible. «Mora hechicera, enviada del diablo». Avanzó hacia ella, tambaleándose. «Nos has embrujado, a mi madre y a mí, con tu oro maldito, con tus artes oscuras. Pero se acabó». Zaida retrocedió, horrorizada. «Mateo, por favor, no sabes lo que dices. Estás borracho», suplicó, la voz rota por el miedo. «Sé lo que digo», gritó él. «Sé lo que eres».
Sus ojos se posaron en una vieja hoz que colgaba de la pared, una herramienta de campo, testigo de su trabajo diario. Ciego de ira y de un terror que le nublaba la razón, la descolgó. El acero brilló siniestramente a la luz de un relámpago. Zaida ahogó un grito. No era el arma lo que la aterrorizaba, aunque su filo era amenazante. Era la mirada de Mateo. La locura que ardía en sus ojos, el odio irracional que había reemplazado cualquier atisbo de la bondad que ella había creído ver en él. Aquel hombre que la había salvado, que le había ofrecido refugio, se había convertido en un monstruo. «¡Fuera de mi casa, demonio!», bramó Mateo, alzando la hoz. En ese instante, el instinto de supervivencia de Zaida se impuso al terror paralizante. Mientras Mateo se abalanzaba torpemente hacia ella se lanzó hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo hacia la noche ciega, hacia la furia desatada de la tormenta, sin mirar atrás, huyendo no solo de la hoz, sino de la oscuridad que había devorado el corazón de Mateo. Él la siguió unos pasos, gritando insultos al viento y a la lluvia, pero la oscuridad se la tragó enseguida. Tropezó, casi cayó, y finalmente se quedó allí, jadeando, con la hoz en la mano, solo en medio del umbral, mientras la tormenta rugía a su alrededor. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un aire limpio y frío, y un silencio pesado en la casa de Mateo. El sol naciente iluminó una estancia vacía, desordenada. Mateo yacía en el suelo de tierra, dormido, con la hoz aún cerca de su mano abierta. El olor agrio del vino rancio y la humedad lo envolvían. Despertó horas más tarde con la cabeza a punto de estallar y un sabor amargo en la boca. La luz del sol le hirió los ojos. Se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor con confusión. Los recuerdos de la noche anterior le asaltaron como fogonazos dolorosos. La taberna, el vino, la tormenta, Zaida. La buscó con la mirada. La casa estaba vacía, silenciosa. Solo el débil respirar de su madre en el jergón rompía el silencio. «Zaida», llamó con voz ronca. Nadie respondió. Un sudor frío le recorrió la espalda. Recordó sus gritos, la hoz en su mano, la huida desesperada de ella hacia la tormenta. ¿Qué había hecho? La crudeza de la resaca física se mezcló con una oleada de pánico y una incipiente, terrible culpa. Salió fuera. Las huellas de Zaida, si las hubo, habían sido borradas por la lluvia torrencial. Miró hacia las ruinas moriscas, hacia los caminos que se perdían en la dehesa. No había ni rastro de ella. Se había ido. La había echado. La había amenazado. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. La ausencia de Zaida pesaba en la casa como una losa. La pequeña despensa que ella había llenado empezó a vaciarse. La mejoría de Isabel se estancó. Su tos volvió a ser más frecuente. Mateo trabajaba en el campo con una furia sorda, intentando acallar la voz de su conciencia, pero era inútil. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. El remiendo perfecto en su camisa, el olor persistente de las hierbas que ella usaba, la parcela de tierra que ella había comprado y que ahora él no sabía cómo trabajar. El miedo irracional de las noches anteriores se había transformado en un remordimiento punzante que no le daba tregua. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Zaida no era una bruja, sino simplemente diferente? Pasaron un par de semanas. Una tarde polvorienta, un caballo se detuvo frente a la humilde morada de Mateo. Montaba en él una mujer de cierta edad, vestida con ropas oscuras pero de buena calidad, aunque ajadas por el viaje. Su rostro era severo, preocupado. Miró la casa con desdén antes de dirigirse a Mateo, que había salido alertado por los ladridos de un perro vecino. «Busco a una joven», dijo la mujer con voz autoritaria que no encajaba con el entorno. «Una muchacha llamada Zaida. Me han dicho que podría haber encontrado refugio por esta zona». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Zaida?», repitió con un hilo de voz. «Sí. ¿La has visto? Ha estado aquí». La mujer lo escrutó con ojos penetrantes. Mateo asintió lentamente, incapaz de hablar. «¿Dónde está ahora?», inquirió la mujer con impaciencia. «Soy Leocadia. He sido servidora de su familia durante años. Vengo a buscarla». Se fue», logró articular Mateo. «Hace unas semanas. Hubo una tormenta». Leocadia cerró los ojos por un instante, como si recibiera un golpe. «¿Se fue? ¿A dónde?» «No lo sé», susurró Mateo, sintiendo cómo la verdad lo aplastaba. Leocadia lo miró fijamente, y en sus ojos Mateo vio no solo preocupación, sino también una profunda tristeza y quizás algo de desprecio al ver su mísera condición. «Esa joven», dijo Leocadia con voz cargada de emoción, «no es una simple campesina perdida. Es doña Zaida de Mendoza y Benavides, hija de una noble familia morisca de Granada.
Tuvieron que huir cuando las cosas se pusieron feas de nuevo, acusados falsamente de conspirar. Su padre intentaba salvarla a ella y una pequeña parte de su patrimonio, joyas y documentos que probaban su linaje cristiano viejo por parte de madre. Zaida se separó del grupo que la escoltaba durante un ataque. Llevaba consigo esas pruebas, ese pequeño tesoro. Su única esperanza era llegar a Portugal o encontrar parientes lejanos que la ayudaran. ¿Entiendes ahora, buen hombre? Esa suerte que quizás te trajo, esa fuerza que pudiste ver. Venían de su desesperación, de su inteligencia y de los pocos recursos que intentaba proteger a toda costa, no de ningún pacto con el diablo. Cada palabra de Leocadia era un martillazo en el alma de Mateo. Noble, morisca perseguida, riqueza legítima, peligro real, no una bruja, no un demonio, una víctima inocente, una mujer que le había ofrecido a su manera reservada y asustada la posibilidad de una vida mejor, de escapar de la miseria. Y él, ciego por el miedo, la ignorancia y los chismes malintencionados, la había confundido con un monstruo salido de sus propias supersticiones. La había insultado, amenazado, expulsado hacia una noche de tormenta, quizás hacia la muerte o la captura. El mundo de Mateo se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el polvo del camino, un sollozo seco y desgarrador escapando de su garganta. Leocadia lo observó un momento más con una mezcla de lástima